¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hoy, en este día, vamos a estudiar un tema muy importante e interesante, que es muy importante que en este tiempo lo podamos entender a cabalidad, y es que se refiere a un texto un poco contradictorio en el mundo cristiano, que muchas personas dicen que en este texto la palabra de Dios se contradice. E incluso han llegado a afirmar que un mandamiento de la ley de Dios escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra y dada en el monte Sinaí fue abolido en la cruz del Calvario. Pero antes de pasar a este texto que va a ser importante y nuestra clave del estudio de hoy, es importante antes a que vayamos a una epístola de Pedro. Y es que él pudo entender que los escritos del apóstol Pablo eran difíciles de entender en muchas ocasiones, pero que no eran imposibles de entender. Y él nos va a dar un claro ejemplo y una explicación de esos escritos. Y hay que entender que son difíciles de entender, claro, pero no son difíciles de poderlos comprender a la luz de la palabra del Señor y con la conducción del Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16 nos dice: casi en todas sus epístolas, hablando del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, dice Pedro, hablando en ellas de estas cosas, de la salvación y de muchos temas principales, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, Pedro llegó a entender que los escritos de Pablo eran difíciles de entender, pero no hay que caer en el error de los indoctos que tuercen las escrituras y lo hacen para su propia perdición. Los escritos de Pablo, y hace énfasis al Antiguo Testamento también, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay que tener mucho cuidado al estudiar los escritos del apóstol Pablo, que de hecho casi todo el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Y hay que entender porque hay en muchas ocasiones que Pablo pareciera que se contradice. En un libro dice una cosa, en otro capítulo dice otra, en otra cita dice otra y parece que se contradice. No, hay que entender el contexto del texto que está dando Pablo. Incluso hay que leer antes del texto que está diciendo Pablo o después, o qué es lo que dice toda la Biblia en referente a ese texto. O sea, existe el contexto menor y el contexto mayor. Que el contexto menor es lo que dice antes y después del texto. Y el contexto mayor es lo que está referente a ese texto en toda la escritura. Y el texto del principal que vamos a hablar es Colosenses 2:16. Porque hermanos de muchas denominaciones, de las que se puedan imaginar, a diario me sacan este texto básicamente para decir de que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, o sea, el centro de la ley de Dios, quedó abolido en la cruz del Calvario. Pero vamos a entender a la luz de la palabra del Señor si en realidad eso es tan cierto como algunos especulan. Porque en el mundo cristiano hoy en día se especula mucho los hermanos se especulan, y cuando leen alguna cita dice esto se puede aplicar de esta manera. Pero no, tenemos que entender qué nos da a entender la escritura en referente a ese texto. Algunos que no asisten a ninguna iglesia, que no se congregan a ninguna iglesia, me sacan también este texto para defender y decir que pueden comer lo que sea y pueden ir a fiestas a la hora que sea o los días que sea, igual no es pecado. Pero vamos a entender el texto principal y vamos a ver la escritura, a ver en este momento qué nos habla y qué nos dice conforme a la dirección del Espíritu Santo. Colosenses 2:16 nos dice: por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nuevas o días de reposo. En realidad no es tanto todo el texto, es por un texto que me lo sacan muchas veces a diario, que es los sábados, que hace referencia entre comillas al cuarto mandamiento. Pero hay que entender algo. En el Antiguo Testamento, en la palabra del Señor, encontramos que hay dos leyes principales, que es una, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra y dadas por Dios, por sus labios. También está otra que es dada por Dios, escrita por puño y letra de Moisés y escrita en un libro. Entonces son estas dos leyes principales. Y Pablo, porque era un erudito de las escrituras, entendía muy bien este tema también.
Entonces hay que entender de qué sábados está hablando Pablo aquí, de qué fiestas está hablando Pablo acá, de qué comidas está hablando Pablo acá y por qué no quiere que nadie juzgue. Porque no hay que hacer énfasis solo en una palabra, hay que hacer énfasis en todo un texto. Y hay que entender de qué viene hablando antes y qué va hablando después. Para entender un poco sobre este tema, vamos a hablar un poco sobre la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y es que ya básicamente muchos conocemos la historia. Dios la dio, o sea, con su boca la habló, la escribió con su propio dedo en tablas de piedra y la dio a Moisés en el monte. Luego, cuando Moisés baja del monte, ve la idolatría tremenda del pueblo y la desobediencia que tenían. Entonces él en su furor, en su enojo, quiebra las 2 tablas de piedra. Entonces hoy tiene que labrar unas iguales a las que quebró, igualitas a las tablas divinas. Pero vamos a ver si él escribe nuevamente, porque esa es la contradicción mucho, ese es el problema y la discusión, que si él escribe con su dedo o Dios nuevamente la vuelve a escribir. Deuteronomio capítulo 10 versículo 1 al 5 y nos dice: en aquel tiempo Jehová me dijo. ¿Quién? Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras. Le está diciendo Dios a Moisés. Y sube al monte y hazte un arca de madera. El arca de madera de acacia estaba dentro del santuario, específicamente en el último departamento, que es el lugar santísimo. Estaba el arca del pacto, que en el arca del pacto o el arca del testimonio estaba los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Esas 3 cosas estaban dentro del arca, pero había una cosa también principal que estaba fuera del arca, que Dios mandó a Moisés que lo pusiera también. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Dios hablándole a Moisés. Escribiré. No le dice tú escribirás, escribiré yo. Y las pondrás en el arca, o sea, dentro del arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. El 4. Y escribió, no escribí, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura. Y reitera cuál es esa primera escritura. Los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, los 10 mandamientos, las 2 tablas de piedra, la primera, que es mi relación con Dios vertical, con Dios, son 4 mandamientos, y los demás son mi relación con el prójimo. Cristo Jesús los dividió en 2. Amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente, y el segundo es similar a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La primera tabla para con Dios y la segunda tabla mi relación con el prójimo. En estas 2 tablas, en la primera estaba el 4.º mandamiento, que es acuérdate del sábado, o acuérdate del día de reposo, o acuérdate del Shabbat para santificarlo. Es el 4.º mandamiento, entre comillas, al que se está refiriendo Pablo en Colosenses 2:16. Pero vamos a entender si en realidad Pablo se está refiriendo a este sábado o se está refiriendo a otro tema. Ahora, ya que vimos la ley de Dios, y a esta ley de Dios, los 10 mandamientos, se le llamaba el decálogo. Había otra ley que Dios le había dado a Moisés para el pueblo, pero esto le llamaban el hierógrafo, que era exactamente un manuscrito a mano, o una acta de decretos a mano, una ley escrita en un libro por Moisés, por su propia mano, pero también dada por Dios, pero ahora era escrita por Moisés. Y de hecho, en el mismo capítulo de Colosenses 2, en el versículo 14, Pablo nos hace a esta referencia, que esto fue lo que fue clavado y anulado en la cruz del Calvario, porque esto era contraria entre los 2 pueblos, judíos y gentiles. Era contraria esta acta de decretos, porque el pueblo judío, después de la muerte de Cristo, querían hacer de esta ley ritual un medio de salvación, y no es así. Colosenses 2:14 nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
pero dice anulando el acta de los decretos. Hay que entender el acta de los decretos y la ley de Dios, los 10 mandamientos, o la ley de los mandamientos de Dios. No es lo mismo el acta de decretos y las 2 tablas de piedra. No es lo mismo. Aunque incluso las 2 tablas de piedra después fue escrita en nuestros corazones y en nuestra mente. Pero el acta de decretos era una ley escrita por Moisés con su propio dedo. Pero entonces, si la ley la encontramos también en el Éxodo, la ley de Dios escrita con su dedo en tablas de piedra, ¿dónde encontramos esta ley también específica que escribió Moisés? Y textualmente que diga así, en Deuteronomio 31, versículo 24 al 26. Y hasta el tema de ahí de esos versículos dice, orden de guardar la ley junto al arca. La otra era guardarla en el arca y esta junto al arca, a la par del arca. Y la otra dentro del arca, la de los 10 mandamientos. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, esta era el hierógrafo o el acta de decretos. De hecho, Pablo en otra ocasión también la menciona como la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y en otras versiones, ese mismo versículo que es Efesios 2:15, que ya vamos a ir un poco a eso, nos dice la ley de los mandamientos en orden a ritos. De muchas Biblias antiguas, también Félix Torres Amat, que es 1825, Reina Valera 1909, lo traduce así: ley de los mandamientos expresados en ordenanza o ley de los mandamientos en orden a ritos. Porque en realidad era esta ley la que Moisés había escrito con su propio dedo. La ley de los mandamientos en orden a ritos. Y esa ley es la que vamos a hablar en este momento. Versículo 25. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo. Acordemos que la ley de Dios ya estaba dentro del arca del pacto. Ahora le dice a los levitas que llevaban el arca. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Entonces ya vimos la ley de los mandamientos de Dios, el decálogo, que son los 10 mandamientos, y ahora vemos una ley que dada por Dios, escrita por puño y letra de Moisés en un libro y puesta al lado del arca. La otra es puesta dentro del arca y esta es puesta al lado del arca. Este es el acta de los decretos que nos era contraria, de la que está hablando Pablo en Colosenses 2:14. De hecho, Pablo en muchas ocasiones nos explica la ley que él apoya y también nos explica la ley que él no apoya. Y hace muchas veces énfasis a estas 2 leyes. Por eso es que hay mucha confusión dentro del mundo cristiano, porque Pablo dice un texto que la ley no se guarda, que la ley quedó abolida, y en otro dice que la ley es justa, santa y buena y se expresa muy bien de la ley. El hecho es de que hay que entender de qué ley Pablo está hablando, porque él siempre habló de estas 2 leyes. Todo el tiempo habló de estas 2 leyes. Entonces hay que entender de qué ley Pablo nos está hablando. Y en una ocasión nos habló de esta ley escrita por Moisés en un libro. Y hasta menciona la palabra malditos. Y hay que entender entonces de qué ley Pablo está hablando. Ahora que entendimos la ley escrita por Moisés en un libro, vamos a entender ahora este texto también, que es muy utilizado dentro del mundo cristiano para decir de que la ley quedó clavada en la cruz. La ley de Dios, los 10 mandamientos. Veamos de qué ley Pablo está hablando. Gálatas 3, versículo 10. Ahora que entendemos la ley escrita en un libro, que es el hierógrafo en el idioma griego original, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya que me dice, ve, usted no puede guardar la ley, usted no puede estar bajo las obras de la ley porque está bajo maldición de Dios. No puede ser así, porque la ley es santa. Y aparte Dios la dio con su propio dedo, es inmutable. El salmista David dice, tus mandamientos son puestos eternamente y para siempre. Entonces no se puede contradecir la palabra del Señor. Y nos sigue diciendo el texto porque hay que leer más adelante. Y nos dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas, entre comillas, en el libro de la ley para hacerlas. Oh, ok. Hay que entender entonces, está claro el tema. La ley de Moisés escrita en un libro y los 10 mandamientos escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra.
Ahora entonces, ¿de qué ley nos está hablando aquí Pablo? De la ley de Moisés escrita en un libro. Aquí mismo lo está diciendo, escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en las obras de la ley escritas en el libro, para hacerlas. El libro de la ley. Los mandamientos de Dios no fueron escritos en un libro, fueron escritas en tablas de piedra y después en nuestros corazones y en nuestra mente. La siguiente epístola de Efesios también nos habla en base a esta ley escrita por Moisés en un libro, y la voy a leer de dos versiones. La voy a leer de la Reina Valera 1960 y también después la voy a leer de la Reina Valera 1909, que es una versión más antigua, que está un poco más pegada al idioma original. Y a mí me gusta estudiarla mucho, esa traducción, porque siento que está mucho más pegada al idioma original, del hecho de que es antigua. Efesios 2, 14 y 15 nos dice también: porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, judíos y gentiles, derribando la pared intermedia de separación. Hay que entender cuál es esa pared intermedia de separación. Si en realidad es la ley de Dios, los 10 mandamientos, o es la ley de Moisés, la ley ritual. Versículo 15: aboliendo en su carne las enemistades, aboliendo en la cruz la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se dan cuenta? La ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Fácilmente Pablo hubiera podido decir la ley de los mandamientos de Dios, o los 10 mandamientos. Fácil, porque él era un maestro de la ley, era un erudito. Pero no, nos dice ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Así está traducido en la Reina Valera 1960. Voy a leer el mismo texto, pero de la Reina Valera 1909, que es mucho más antigua. Y nos dice lo siguiente, Efesios 2:15. Dirimiendo o dirimiendo, en la otra dice aboliendo, ahora dice dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. La ley de los mandamientos en orden a ritos. Eso fue lo que se detuvo, lo que paró, lo que llegó a cero cuando Cristo Jesús muere en la cruz. Juan el Bautista, cuando lo vio, lo reconoció y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o que remite el pecado del mundo. Por eso cuando Cristo Jesús muere, es crucificado, el velo del templo se rasga en dos, de arriba hacia abajo, porque Cristo Jesús era el Cordero, el que venía a cesar los sacrificios, porque todos estos sacrificios eran sombra del que habrían de venir, más el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús era el verdadero centro de estos sacrificios. Todos los sacrificios que venían haciendo en el santuario terrenal eran una sombra del verdadero sacrificio de la humanidad, que era Cristo Jesús. Por eso los sacrificios cesaron cuando Cristo Jesús muere en la cruz. De hecho, el escritor de Hebreos también nos habla sobre esta ley que nos era contraria. Esta ley ritual, que era sombra del que había de venir, que es Cristo Jesús. Y nos amplía un poco más este tema, hablando de la ley ritual, la ley de Moisés escrita en un libro. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley ritual, que tenía la sombra que era el que había de venir, que es Cristo Jesús. En realidad era Cristo Jesús, el Cordero real, que iba a quitar el pecado del mundo, a remitir el pecado del mundo, a morir por ti y por mí. Ahora Cristo Jesús está abogando en el lugar santísimo del santuario celestial por ti y por mí, intercediendo por nosotros. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a ti que me estás viendo del otro lado de la pantalla, personalmente. ¿Tú crees que la ley de Dios es una tradición de hombres o es un mandamiento de Dios escrito con su dedo? En realidad, ¿tú crees que el cuarto mandamiento, que es el sábado, es una tradición de hombres o algún mandamiento de los otros 9? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado, honra a tu padre y a tu madre, etc. ¿Los 10 es tradición de hombres? Tu respuesta, a la luz de la palabra del Señor, podría ser que no es una tradición de hombres, que es un mandamiento de Dios, todos los 10 mandamientos. Y de hecho, estás en lo correcto. El versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses, del que venimos hablando, de Colosenses 2,
porque el texto principal es la Colosenses 2:16, pero vamos a ver antes. Recordemos que hay que leer antes de qué viene hablando el apóstol. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si Pablo estuviera hablando del cuarto mandamiento, que nadie los critique o que nadie los juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados, y antes en el versículo 8 está diciendo que nadie os engañe con tradiciones de hombres, entonces el del sábado que se refiere ahí no puede ser el cuarto mandamiento, tendría que ser otro tipo de sábado, no puede ser el cuarto mandamiento, porque antes me está diciendo que es tradiciones de hombres y ahora él recalca esas tradiciones. Pablo es claro en la palabra del Señor, lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, él escribió inspirado por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de Dios no podía estarse contradiciendo, porque el mismo que inspiró a Pablo es el mismo que inspiró a los profetas, es el mismo que inspiró a Moisés, es el mismo Espíritu del Señor funcionando y haciendo su función y su trabajo en diferentes épocas, entonces no pudiera estarse contradiciendo. Ya vamos viendo un poco de qué Pablo nos viene hablando, de qué ley Pablo nos está hablando, no está hablando de la ley de Dios, está hablando de tradición, de hueca sutileza. Y ya vamos a ir el hecho de que porque es una pluralidad. No dice el sábado, sino que dice sábados o días de reposo. Menciona una pluralidad, no menciona algo singular. Vamos a ver un poco sobre eso también. Ya vimos que Pablo, el mismo Pablo que está hablando en Colosenses, nos habló y nos expresó un poco sobre la ley de Moisés. En Gálatas 3:10 nos dice que están bajo maldición los que están bajo esa ley. En Efesios 2:15 nos dijo que esa ley quedó abolida en la cruz, que hizo de dos pueblos uno en la cruz y derribó esta pared intermedia que nos era contraria, que era la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o ley de Moisés, o el hierógrafo. Ahora entonces vamos a entender cuando Pablo nos habla de la ley, porque lo hace con mucho respeto y reverencia hacia Dios, porque está hablando de la ley santa, justa y buena de Dios. Romanos 7:12 y luego el versículo 22. Y vamos a ver cómo Pablo se refiere a la ley de Dios con una reverencia y un respeto increíble. De manera que la ley a la verdad es santa. ¡Wow! De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Dios es santo? Sí. Entonces la ley tiene un carácter de Dios que es santo. Entonces Pablo no pudiera estarse contradiciendo diciendo allá que un mandamiento fue clavado de la ley de Dios y ahora aquí está hablando de la que la ley es justa, santa, es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno cuando habla del mandamiento de la concupiscencia. Ahora el versículo 22 nos da otro gran ejemplo y nos dice: porque según el hombre interior, mi espiritualmente me deleito en la ley de Dios. Wow. Según Pablo interiormente se deleitaba en la ley de Dios. Miren qué respeto y reverencia el apóstol Pablo hablaba en cuanto a la ley de Dios. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y en realidad la ley no es obligatoria. Es una opción para nosotros y nosotros poder llevar una vida consagrada al Señor. También Juan, en su primera epístola, ya llegando casi al Apocalipsis, nos dice algo bien interesante en cuanto a la ley de Dios. Y nos dice que todo el que comete pecado transgrede o infringe la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora otro personaje más, otro apóstol, hablando en reverencia y respeto en cuanto a la ley de Dios. Pero cuando nosotros hacemos pecado, quebrantamos la ley de Dios. Si hacemos algo indebido en sábado, estamos quebrantando la ley de Dios, que es el cuarto mandamiento. Si nosotros mentimos, estamos transgrediendo la ley de Dios, infringiendo la ley de Dios, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no mentirás. Si nosotros matamos, igual lo mismo, hay un mandamiento que dice no matarás. Si nosotros robamos, también hay un mandamiento que dice no robarás. Incluso si le faltamos el respeto a nuestros padres, hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, en realidad pecado, hamartilla en griego, que es errar al blanco, entonces cuando nosotros cometemos pecado, infringimos la ley. Anomía, ¿verdad? Anomía, que es infracción de la ley. En griego es anomía.
que es quebrantar la ley de Dios o no estar conforme con la ley de Dios. E incluso Pablo en Colosenses 2:16, el siguiente versículo 17, en la primera parte nos dice algo bien interesante. Prestemos mucha atención. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Aquí hay algo que pudiera estarse contradiciendo Pablo, diciendo de que si tomamos que está hablando del cuarto mandamiento, del sábado, que pueda decir de que el sábado era sombra del que había de venir. Eso no, como que no cuadra mucho, porque el sábado fue instituido antes que el pecado entrara al mundo, a esta tierra. Entonces no puede ser sombra, porque cuando se creó el sábado, Dios mismo lo santificó, Dios mismo reposó en él y lo bendijo. No había pecado en la tierra, no había entrado el pecado todavía. Entonces, ¿cómo puede ser el sábado sombra si aún no había pecado? No puede ser sombra porque no había necesidad de un Salvador que viniera. No había necesidad porque no había entrado el pecado cuando el sábado ya estaba en la creación, presente en la creación. Incluso los únicos seres humanos que habían solo era Adán y Eva. Porque si podemos decir, no, el sábado era para los judíos. No podemos tomar ese argumento porque el sábado fue instituido en la creación y solo estaba Adán y Eva. La tribu de Judá ni siquiera existía entonces. Solo estaba Adán y Eva en esta tierra. Eran los únicos seres humanos. Entonces ya podemos de hecho descartar esa especulación de que el sábado era solo para los judíos o que el sábado era una sombra del que había de venir. No, porque se instituyó antes del pecado y no puede ser para los judíos, solo para los judíos, porque solo estaba Adán y Eva, no estaba nadie de la tribu de Judá. Entonces, ¿cuál es el contexto verdadero del texto de Colosenses 2:16? Porque ya vimos y ya descartamos que puede ser de la ley de Dios. Pablo no pudiera estarse contradiciendo. Pero no solo hay que prestarle atención a los sábados que menciona ahí, hay que prestarle atención a las demás cosas que menciona, porque todo tiene su significado. Y según el contexto de lo que estamos viendo, el acta de los decretos, que es una ley ritual, vamos a entender un poco más entonces este tema. Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue, o sea, que nadie los critique básicamente, si ustedes siguen practicando estas cosas, porque esto ya no es medio de salvación. Por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. Como ya vimos el contexto, que es la ley ritual, en el idioma griego original es brosis y posis, que se refiere a cereal y libaciones, comidas y bebidas. Brosis y posis. Y como estamos viendo que el contexto es de la ley ritual y eran muchas comidas que se ofrecían entre los diferentes ritos para los judíos que se practicaban en el Antiguo Testamento. De Levítico 23:18 nos da una mención sobre este tema, sobre las comidas y bebidas que se ofrecían entre estos ritos. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, comidas y bebidas, recordemos, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con sus ofrendas y sus libaciones, las bebidas, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Comidas y bebidas, brosis y posis, cereal y libaciones, eran lo que se ofrecía entre estas fiestas solemnes que se hacían muchas veces. Que nadie lo juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas. Ok, vamos a entender entonces, según el contexto ritual, el contexto de la ley de los ritos, vamos a entender entonces de qué fiestas Pablo nos está hablando. Y de hecho, son muchas fiestas solemnes, de hecho, que se realizaban para Jehová, que se hacían muchas veces. Entre ellas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, el Pentecostés, el día de expiación, la fiesta de los tabernáculos, etc. Todas estas fiestas las podemos encontrar en el capítulo 23 de Levítico. Todas estas fiestas eran consagradas a Jehová, pero todas estas eran sombras del que había de venir, que es Cristo Jesús. Y de hecho, varias se cumplieron con la venida de nuestro Señor Jesús a la tierra. De hecho, la Pascua y los panes sin levadura se cumplieron con la muerte y la resurrección de Cristo Jesús.
Primera de Corintios 5, 7 al 8 nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, entre comillas, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Se cumple la Pascua y los panes sin levadura. Ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, la Pascua y los panes sin levadura se cumplen con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y de hecho se menciona otra más, el Pentecostés, que se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 podemos encontrar cómo se cumple a cabalidad esa fiesta, el Pentecostés, que se cumple con el derramamiento del Espíritu Santo que descendió sobre los apóstoles. Empezaron a hablar en otros idiomas que gentes de otras partes del mundo podían entender ahora el evangelio, cuando antes no lo entendían. Entonces, para abrir un paréntesis acá, yo ya no le veo la lógica o no le veo el sentido de muchos cristianos hoy en día que celebran la Pascua. De hecho, ¿de dónde se ha sacado la tradición de hacer un conejo con huevitos? Un conejito bonito con huevitos. No le veo ninguna enseñanza ahí de la palabra de Dios, ni tampoco de celebrar esta fiesta, porque el mismo apóstol Pablo nos dice que fue crucificado por nosotros. Entonces, la Pascua se cumple con la muerte de Cristo. No hay necesidad de realizar dicha fiesta hoy en día, en pleno siglo XXI. Entonces, ahora ya vimos que no lo juzguen comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta. Ahora, lunas nuevas. ¿A qué se refiere entonces Pablo con lunas nuevas? En la Biblia Jerusalén, que es católica, lo traduce novilunios. Entonces, ¿a qué lunas nuevas se está refiriendo? Y de hecho, se refiere al primer día de cada mes. Y hay muchos textos que la palabra del Señor nos muestra sobre esta fiesta, que era el primer día de cada mes, que era otra fiesta solemne. Eso también lo podemos encontrar una mención en Números 8:11. Nos dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Primer día de cada mes. A eso se refiere a lunas nuevas. Hay muchas menciones sobre este tema del novilunio o lunas nuevas que se refiere al primer día de cada mes o a la luna nueva. Primera de Samuel 25 también se hace una mención en cuanto a este día. Entonces, que nadie juzgue en comida o en bebida, ya lo vimos. Días de fiesta, ya lo vimos, fiestas ceremoniales consagradas a Jehová. Lunas nuevas, novilunios, el primer día de cada mes. Días de reposo. La Biblia Reina Valera 1960 lo traduce así: días de reposo. Ahora vamos a ver otra pluralidad también en el mismo versículo, pero ahora la Biblia Reina Valera 1909. Y nos dice: por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida, o en parte de días de fiesta y de nueva luna, o de sábados. Tenemos que entender y hacer una distinción entre el sábado del cuarto mandamiento o los sábados rituales o sábados ceremoniales. Porque cuando Dios instituyó el sábado, dice: y reposó Dios el séptimo día, no los séptimos días. Cuando se va al cuarto mandamiento, porque ya estaba instituido desde la creación, ahora solo lo recalca y dice: acuérdate, porque estaba instituido desde la creación. Ahora solo al pueblo solo se lo está recordando nomás. Acuérdate del sábado para santificarlo. No dice: acuérdate de los sábados para santificarlos. Cristo Jesús en una ocasión dijo: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Porque el día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado o del día de reposo. Siempre cuando en la palabra del Señor se refiere al cuarto mandamiento de la ley de Dios, al sábado, se hace algo singular o se menciona algo singular, nunca una pluralidad. De hecho, en una ocasión también Dios, Ezequiel también menciona: y les di mis sábados que sean por señal. Pero ahí está yendo una distinción, porque son de Él, son suyos, son de su propiedad.
Pero en realidad Pablo no dice los sábados de Dios o los sábados de Jehová. Solo dice sábados. Que nadie juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Una pluralidad, sí, normal, sábados. Entonces Pablo entendía muy bien las cosas que eran de Dios. Hay que entender entonces, hay que comprender de qué sábados Pablo está hablando. Y esos sábados son sábados ceremoniales que eran consagrados a Jehová también. Y se mencionan en todo el capítulo de Levítico 23. Vamos a leer Levítico 23, 7 y 8. Porque al principio se menciona primero antes el sábado de reposo de Jehová. Y luego se mencionan las fiestas solemnes. Que ahí se mencionan los sábados ceremoniales. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. Ese es el cuarto mandamiento. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero ahora vienen las fiestas ceremoniales. Y nos dice el siguiente versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová. Ahora sí, estas son las fiestas solemnes. Y se mencionan muchas. Y también se mencionan muchos sábados ceremoniales. Y a estos días de reposo es que Pablo hace una mención. Porque estos eran sombra del que había de venir. Estos sí eran sombra. Porque eran sábados rituales. Ahora se menciona un sábado ceremonial. Y nos dice, versículo 7. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, como no se hacía ningún trabajo de nada, era un reposo ceremonial. Porque no se hacía ningún trabajo de absolutamente de nada. Versículos 20 y 21 también nos dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y viene el sábado ceremonial. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Este era otro sábado ceremonial también, porque era día de descanso. Ningún trabajo se hacía. Incluso podía caer un miércoles, podía caer un sábado también, podía caer un viernes, podría caer cualquier día de la semana. Pero por cuanto estaba inscrito que no se podía hacer ningún trabajo en este día, era un sábado, porque era día de reposo, era Shabbat. Era día de reposo, porque no se hacía absolutamente nada. Versículos 24 y 25 también nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. ¿Se dan cuenta? Otro día de reposo nuevamente. Una conmemoración al son de trompetas, la fiesta de las trompetas, y una santa convocación. 25. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Otro día de reposo, ceremonial también. Versículo 27 y 28 también nos menciona otro sábado ceremonial. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. 28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Como era día de la expiación, ningún trabajo se hacía. Y ese mismo día que era el día de la expiación, también era un sábado ceremonial, un Shabbat, porque no se hacía ningún trabajo de nada. Era día de reposo. Versículos 35 y 36 también nos menciona otro. Puede que tal vez no lo mencione todo, pero ustedes pueden tal vez estudiar también en su casa. Claro que sí, todo el capítulo entero, el capítulo 23 menciona muchos sábados ceremoniales. Versículos 35 y 36 nos dice, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El primer día era sábado ceremonial. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Primer día caía sábado ceremonial. El 8º día caía sábado ceremonial. O sea, no importa cualquier día que sea, pero como estaba escrito que no hacían ningún trabajo de nada, era día de reposo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, estas que acabamos de ver, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, cada cosa en su tiempo. Estos sábados ceremoniales eran cada cosa en su tiempo. Pero ahora el versículo 38 nos hace una entrada
y nos hace una diferencia entre estos sábados ceremoniales y los sábados de Jehová, que es el sábado del séptimo día de la semana. Y nos dice el versículo 38, además de los días de reposo de Jehová, o sea, además de los días de reposo de Jehová, tienen estos ceremoniales que tienen que cumplirlos también. Además del de Jehová, del cuarto mandamiento. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis a dar a Jehová. Y el versículo 39 nos menciona otros sábados ceremoniales. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayéis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Primer día de reposo y el octavo día también era día de reposo. Ya mencionamos varios días de reposo y ninguno sabe el cuarto mandamiento, excepto el primero, lo que se menciona en el capítulo. El primero es el día de reposo. Pero hay todos estos que se mencionan son sábados ceremoniales, que podían caer cualquier día. Ya vimos que un primer día de la semana era día de reposo. No importa, e incluso un sábado ceremonial podía caer en el mismo día del séptimo día de la semana, que es el sábado. Y se le llamaba un sábado de gran solemnidad. De hecho, a este sábado de gran solemnidad se le menciona en Juan capítulo 19, versículo 31, porque era el día de la preparación para la Pascua y caía la Pascua. Entonces era un sábado de fiesta, un sábado ritual, pero caía el sábado también del cuarto mandamiento y nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Ese es el cuarto mandamiento y nos dice: pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces, era día de preparación para la Pascua y era un sábado de gran solemnidad. Entonces caía sábado ceremonial y sábado del cuarto mandamiento, los dos juntos, por eso le llamaban sábado de gran solemnidad. Entonces, ahora que el tema quedó claro, quedó profundamente claro a la luz de la palabra del Señor, que Pablo no podría estar hablando del cuarto mandamiento, porque ya vimos que él con respeto y reverencia habla de la ley de Dios. Entonces, ¿de qué ley Pablo está hablando? Y de hecho sí, está hablando de la ley ritual, escrita por Moisés en un libro. La ley de Dios no puede ser quitada de ningún lado porque fue escrita en tablas de piedra con su propio dedo. Y es lo único en toda la escritura que fue escrita con su propio dedo. No puede ser quitada por ningún ser humano como usted y como yo, no. La profecía de Daniel 7:25 sí nos dice que un sistema que se iba a unir con el Estado, que habla del cuerno pequeño, iba a venir y trataría de cambiar los tiempos proféticos y la ley de Dios. Eso es claro. Trataría de cambiar, no puede. Dice que trataría de cambiar. Daniel 7:25, el cuerno pequeño, cuando se une la iglesia con el Estado y hacen esa unión. A eso Dios le llama adulterio espiritual, porque eso no puede pasar. Cristo Jesús dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No se pueden juntar estos dos reinos. Nunca. Entonces el resultado de esto es olvidarse de la ley de Dios. Mira, mi querido hermano, tú que estás viendo al otro lado de la pantalla, si tú no quieres guardar el sábado, muy tu problema. Si no quieres guardar ninguno de los 10 mandamientos, muy tu problema. Si tú eres de las personas que dicen: yo puedo comer lo que se me venga en gana, yo puedo vivir como yo quiera, mi vida es mía, yo la puedo vivir como yo quiera. Pablo en una ocasión no dice eso. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo de Dios y que glorifiquemos a Dios con vuestros cuerpos, porque no son de nosotros, no son vuestros, dice el apóstol, sino que son de Dios. Y el templo que nosotros tenemos, que nuestro cuerpo santo es. O sea, hay que cuidarlo. Si no quieres hacer nada de eso, es muy tu problema. Tú tendrás que rendirle cuentas a Dios en el último día. No me compete a mí. Mi deber es de decirte a ti lo que dice la palabra del Señor. Si tú no quieres acatarlo, es muy tu problema. No importa. Nadie es obligado a obedecerle al Señor. Nadie. Tenemos libre albedrío. Dios nos ha dado libre albedrío a todos. En su gracia y amor nos ha dado libre albedrío.
Pero cada uno debemos de cambiar nuestra vida y hacer una reforma a diario. No necesariamente es para Él, para que Él se sienta grande, Dios, no. Sino que es para nosotros poder llevar una vida consagrada a Dios. Él nos pide una vida en santidad. No nos pide un día, nos pide una vida. Que Dios te bendiga grandemente y que puedas estudiar más la palabra del Señor. Y que cada día más sea el Espíritu Santo quien nos guíe a toda verdad, porque el Espíritu Santo es de verdad y su palabra también es verdad. Que Dios te bendiga mucho y que su palabra nunca jamás vuelva vacía.